Bien, seguimos con el tema de la resistencia en la red CAN, explicación, caso 8 del volumen 5, interpretar resistencia de la CAN. Voy a hablar de nuevo de la interpretación y voy a poner caso de 3 resistencias en vez de 2 o una. ¿Cómo interpretar la medición de resistencia en el bus CAN de un coche? Para comprobar el bus CAN correctamente debes medir con el coche apagado, batería desconectada o al menos ignición off y módulos dormidos. Usa un multímetro en modo ohmios y mide directamente entre el pin CAN high y CAN low en cualquier conector del bus, OBD2, centralita, etc. Interpretación de los valores más comunes. Alrededor de 60 ohmios es el valor correcto y normal. Significa que hay dos resistencias de terminación de 120 ohmios, una en cada extremo del MUF funcionando correctamente en paralelo. Cerca de 120 ohmios, solo hay una resistencia de terminación. Falta la segunda. Puede estar desconectada, rota o una centralita con terminación interna no está conectada. El bus suele seguir funcionando, pero es menos fiable y más sensible a interferencias. Bien, el bus suele seguir funcionando, pero es menos fiable y más sensible a interferencias. Luego, valor muy alto o infinito, OL. No hay ninguna resistencia de terminación o el cableado está cortado, abierto. El bus CAN normalmente no funciona o lo hace muy mal. Valor muy bajo, 0 ohmios o pocos ohmios. Cortocircuito entre CAN high y CAN low. El bus no funciona. Puede ser un cable rozado, conector dañado o una centralita en corto. Entre 40 y 50 ohmios. Puede haber más de dos terminaciones. Alguien añadió una resistencia extra o hay una centralita con terminación interna duplicada. No es lo ideal, pero a veces funciona. Consejos importantes. La medición se hace siempre con todo apagado. Si mides con el coche encendido, verás voltaje y la lectura de resistencia será incorrecta. En vehículos modernos, algunos buses CAN tienen solo una terminación, especialmente buses de alta velocidad cortos, pero la mayoría de buses principales siguen usando las dos de 120 ohmios. Si el valor es correcto, 60 ohmios alrededor, pero sigue habiendo fallos, el problema suele estar en los cables conectores o en el nivel de señal. Hay que comprobar con el osciloscopio. Explicación. Si mides 120 ohmios alrededor, quitar una por una y ver. Es una forma bastante efectiva de localizar cuál de los dos extremos está fallando cuando mides 120 ohmios. ¿Cómo hacerlo correctamente? Mides primero toda la red con todo conectado. Da 120 ohmios. Confirma que falta una terminación. Desconecta un módulo que sepas que tiene resistencia de terminación. Normalmente las centralitas de los extremos del bus, ABS, airbag, motor, cuadro de instrumentos, etc. 3. Mides de nuevo entre CAN H y CAN L. Si ahora la resistencia sube a infinito, abierto, ese módulo que quitaste era el que tenía la resistencia de terminación que estaba funcionando. El otro extremo es el que falta o está averiado. Repito, desconectas un módulo que sepas que tiene resistencia. Mides de nuevo entre CAN H y CAN L. Si ahora la resistencia sube infinito, ese módulo que quitaste era el que tenía la resistencia que estaba funcionando. El otro extremo es el que falta o está averiado. Notas importantes. En muchos coches hay más de dos módulos con resistencia interna. A veces hay dos o incluso tres. El principio es el mismo. Ahora lo veremos. Los módulos que suelen llevar la resistencia de 120 ohmios son normalmente los que están en los extremos físicos del cableado, los más alejados. Después de localizarlo, revisa el conector de ese módulo, el módulo mismo o el cableado hasta él. Revisamos el conector, el módulo y el cableado hasta él. Cuidado, en algunos vehículos muy nuevos, sobre todo Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, hay buses CAN que usan terminación activa o solo una resistencia. En esos casos el método puede dar resultados extraños. Método más rápido si tienes esquema.
Mira el diagrama del Buscan y localiza directamente las dos centralitas que tienen la resistencia de terminación, normalmente indicadas en el esquema. Ya está. Ahora, explicación. Interpretación con tres módulos con resistencia en CAN. Con tres módulos con resistencia en CAN. Cuando el Buscan tiene tres resistencias de 120 ohmios en paralelo, los valores que vas a encontrar cambian. Si todo está correcto y las tres terminaciones están conectadas, la medición entre CAN high y CAN low debe dar alrededor de 40 ohmios. Esto es lo normal en una red con tres terminaciones. Si mide unos 60 ohmios, significa que falta una de las tres resistencias. Solo quedan dos trabajando. La tercera está desconectada, rota, o el módulo que la lleva no está conectado. Si mide unos 120 ohmios, significa que solo está funcionando una resistencia de terminación. Faltan dos de las tres. Si da valor muy alto o infinito, no hay ninguna resistencia conectada o hay un corte en el cableado. Si da un valor muy bajo, menos de 30 a 35 ohmios o cercano a cero, puede haber un cortocircuito entre los cables o se han añadido resistencias extras. Resumen práctico de lo que significa cada lectura. Mides 40 ohmios, las tres terminaciones están bien. Mides 60 ohmios, falta una terminación. Mides 120 ohmios, solo queda una terminación funcionando. Mides abierto, ninguna terminación o bus cortado. El método de desconectar módulos uno por uno sigue siendo válido. Cuando desconectes un módulo con resistencia, la lectura debe subir, por ejemplo, de 40 a 60 ohmios. Ese módulo con resistencia está bien. Así identificas cuál de los tres es el que está fallando o desconectado. Repito, cuando desconectes un módulo con resistencia, la lectura debe subir, por ejemplo, de 40 a 60 ohmios. Ese módulo con resistencia está bien. Así identificas cuál de los tres es el que está fallando o desconectado. Seguimos. Explicación sobre terminación activa o con una sola resistencia en vehículos muy nuevos. En los coches más modernos, principalmente a partir de 2018 o 2020 en adelante, sobre todo en marcas premium como BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Tesla y algunos GM Ford, los fabricantes han cambiado la forma clásica de terminar el Buscan por dos razones principales. Las topologías ya no son siempre lineales de extremo a extremo, ahora usan topologías en estrella, árbol o muy ramificadas por el gran número de módulos, quieren más flexibilidad, según la versión del coche, bajo o alto equipamiento, se añaden o quitan módulos y el bus debe adaptarse sin problemas. ¿Qué es la terminación activa o conmutable? En lugar de tener dos resistencias fijas de 120 soldadas en los extremos, los módulos centralitas llevan dentro una resistencia de 120 ohmios que se puede encender o apagar electrónicamente mediante software o un transistor interno. El sistema decide en tiempo real qué módulos deben actuar como terminación según la configuración del vehículo. A veces solo un módulo mantiene la terminación activa y los demás la desactivan. En algunos casos hay circuitería activa, no solo resistencias pasivas, que ayudan a mantener la impedancia correcta y reduce reflexiones. ¿Cómo afecta esto a la medición de resistencia? Ya no siempre vas a medir los 60 ohmios clásicos aunque el bus esté perfecto, puedes medir 120 ohmios aunque todo funcione bien porque solo hay una terminación activa en ese momento, puedes medir 40 ohmios o menos si varias centralitas tienen activada su terminación simultáneamente. La lectura puede cambiar según si el coche está dormido, despierto, en modo diagnóstico, etc. Por eso en estos vehículos la medición de resistencia con el multímetro pierde fiabilidad como diagnóstico único. Ventajas para el fabricante: mayor flexibilidad con diferentes configuraciones del mismo modelo, mejor control de las reflexiones en buses muy ramificados, menos problemas al añadir o quitar módulos,
Desventajas para el diagnóstico: no puedes fiarte solo del valor de ohmios. Si hay fallo de comunicación, muchas veces hay que usar osciloscopio para ver la forma de la señal, forma de onda, reflexiones, ruido, en lugar de solo medir resistencia. Desconectar módulos uno a uno sigue funcionando, pero los resultados son menos predecibles. Sigue funcionando desconectar módulos uno a uno, pero los resultados son menos predecibles. En resumen, los coches antiguos usan terminación pasiva clásica, dos resistencias fijas, idealmente 60 ohmios. Los coches muy nuevos usan terminación activa o conmutable, por lo que el valor de resistencia que midas con el multímetro ya no te dice claramente si está bien o mal. Explicación: marcas, modelos y cómo diagnosticarlos. Marcas y modelos que suelen usar terminación activa o conmutable. Grupo Volkswagen, John Deere, maquinaria agrícola, Grupo Volkswagen, a partir de plataformas MQB y MLB Evo, 2015-18 en adelante, especialmente en modelos altos de gama como Audi A6, 8, Touareg, Golf 8, etc. Usan más flexibilidad en buses complejos. BMW Series 3, G20, G21, Series 5, G30, X5, X6, G05, G06 y modelos más nuevos. Tienen varios buses CAN con terminación gestionada electrónicamente. Mercedes-Benz Clase C W205/W206, Clase E W203, S-Class y modelos con arquitectura MBUX, especialmente los más nuevos con gran cantidad de módulos. GM, Chevrolet, GMC, Cadillac, etc. Otros, algunos Tesla, especialmente Model 3 y Refresh. Model 3/Y Refresh. Ford en ciertos modelos de última generación y Stellantis en vehículos premium. No todos los modelos de estas marcas lo usan, depende del año y del nivel de equipamiento. Los más afectados son los vehículos de gama alta o muy electrónicos a partir de 2018 o 2020. ¿Cómo diagnosticar de forma más efectiva estos sistemas? En estos vehículos la medición de resistencia con el multímetro ya no es suficiente ni fiable. Haz esto en orden. Primero verifica con osciloscopio, lo más importante. Mira la forma de onda de can high, can low, debe ser limpia, con bordes rectos, sin mucho ringing, oscilaciones ni reflexiones. Esto te dice realmente si la terminación está funcionando bien, aunque la resistencia mida raro. Bien. Mide resistencia como referencia, pero no confíes solo en ella. Acepta que puedes ver 120, 80, 40 ohmios y que aún esté correcto. Apunta más a detectar cortos, 0 ohmios, o abiertos, infinito. Apunta más a detectar cortos, 0 ohmios, o abiertos, o infinito, como ya hemos hablado varias veces. Luego 3. Desconecta módulos uno por uno mientras monitoriza la comunicación con el escáner. Observa si al desconectar uno desaparecen los fallos o cambian los códigos de error. Esto ayuda a identificar módulos problemáticos. 4. Usa un escáner avanzado con función de Gateway o Network Test. Muchos diagnósticos oficiales, ODIS, ISTA, Sentry, tienen pruebas automáticas de red que chequean cada bus. 5. Revisa el esquema eléctrico específico del vehículo. Busca CAN Termination o Terminating Resistor Location. En estos coches modernos suele indicar qué módulos pueden activar terminación. 6. Prueba con terminación externa temporal. En caso de duda, conecta una resistencia de 120 ohmios externa en algún punto del bus y observa si mejora la comunicación, solo como prueba temporal. Consejo práctico: si tienes fallos intermitentes de comunicación en buses CAN en un coche moderno,
el 70% de las veces el problema no está en la terminación, sino en un conector oxidado, cable rozado, módulo con fallo interno o problema de alimentación a tierra. Por eso el osciloscopio es tu mejor herramienta. Luego hablaremos más del osciloscopio.